Niñita aparece para una entrevista de trabajo. El millonario descubre que su madre está en el hospital y hace algo que disculpe señorita, vengo por la entrevista de trabajo. La recepcionista del grupo Altamira levantó la vista de su computadora y se encontró con una niña de apenas 7 años. Llevaba un vestido azul marino, algo grande para ella, y cargaba una carpeta beige contra el pecho como si fuera su tesoro más preciado. ¿Perdón?, preguntó la mujer pensando que había escuchado mal. La entrevista de trabajo, repitió Emma López con toda la seriedad del mundo. Vengo en lugar de mi mamá, Rebeca López. La recepcionista, una mujer de mediana edad llamada Patricia, sonrió con ternura. Qué graciosa la niña, pensó. Seguramente estaba jugando a ser adulta. Ay, niña, ¿y dónde está tu mamá? En el hospital, respondió Emma sin cambiar el tono. Por eso vengo yo. Ella no puede venir, pero yo sé todo sobre su trabajo. Puedo hablar por ella. Patricia dejó de sonreír. Había algo en la voz de esa pequeña que la hizo darse cuenta de que no estaba bromeando. En el hospital, ¿qué le pasó a tu mamá? Se desmayó ayer en la noche. Los doctores dicen que tiene anemia y otras cosas, pero que va a estar bien. Solo necesita descansar. Emma abrió la carpeta y sacó algunos papeles. Aquí está su currículum y todas sus cartas de recomendación. Mi mamá estudió administración. Y tiene experiencia en recursos humanos. Es muy buena en su trabajo. Patricia no sabía qué hacer. Por un lado, la situación era completamente irregular. Por otro, la determinación de esa niña la había conmovido profundamente. Mira, pequeña, esto es muy bonito de tu parte, pero las entrevistas de trabajo son para adultos, pero mi mamá necesita este trabajo, interrumpió Emma alzando un poco la voz. Llevamos 3 meses buscando y nadie la contrata. Si no consigue trabajo pronto, nos vamos a tener que ir a vivir con mi tía a Puebla y yo no quiero irme de la Ciudad de México. La conversación había comenzado a atraer la atención de algunas personas que pasaban por el lobby. Desde el elevador, un hombre alto de unos 40 años observaba la escena. Era Tomás Aguirre, el CEO del grupo Altamira. Normalmente Tomás habría seguido su camino sin pensarlo 2 veces. Tenía una agenda apretada y 3 juntas importantes esa mañana, pero algo en la postura de esa niña lo detuvo. Su determinación le recordó a alguien. Se acercó al mostrador de recepción. ¿Hay algún problema, Patricia? No, señor Aguirre, es solo que esta niña Emma López, se presentó la pequeña extendiendo su mano pequeña hacia Tomás. Mucho gusto, vengo por la entrevista de mi mamá. Tomás miró la mano extendida y después de un momento de sorpresa la estrechó. Mucho gusto, Emma. Soy Tomás Aguirre. ¿Y qué puedes contarme sobre el trabajo de tu mamá? Patricia lo miró sorprendida. El señor Aguirre era conocido por ser estricto y directo. Nunca perdía tiempo en conversaciones que no fueran estrictamente de negocios. Emma se irguió y habló con claridad. Mi mamá, Rebeca López, tiene 5 años de experiencia en recursos humanos. Trabajó en 2 empresas antes, pero tuvo que dejar el último trabajo cuando yo me enfermé el año pasado. Ella dice que las empresas no les gusta contratar mamás solteras porque piensan que vamos a faltar mucho o que no podemos trabajar bien. Pero eso no es cierto. Tomás sintió algo extraño en el estómago. La niña hablaba con una madurez que no correspondía a su edad. ¿Y tú qué opinas de eso, Emma? Opino que mi mamá es la mejor trabajadora del mundo. Ella me cuida a mí, cuida la casa, estudia por las noches para seguir aprendiendo y nunca se rinde. Si puede hacer todo eso, seguro puede hacer cualquier trabajo. El CEO miró los papeles que Emma tenía en sus manos. Reconoció el logo de su empresa en una de las hojas. Era una carta de rechazo. ¿Ya habían aplicado aquí antes? Sí, hace como 2 meses. Pero dijeron que no. Tomás tomó la carta y la leyó rápidamente. El motivo del rechazo no estaba especificado. Solo decía, no cumple con el perfil requerido. Emma, ¿te gustaría pasar a mi oficina? Creo que deberíamos hablar más sobre el trabajo de tu mamá. Patricia casi se atraganta con su café. En sus 15 años trabajando para el grupo Altamira, nunca había visto al CEO invitar a alguien a su oficina de manera tan espontánea, mucho menos a una niña de 7 años. ¿En serio?, preguntó Emma con los ojos brillantes por primera vez desde que había llegado.
En serio, pero antes has desayunado. Emma negó con la cabeza. Entonces, primero vamos a conseguirte algo de comer y después me platicas todo sobre tu mamá, ¿te parece? Emma asintió entusiasmada, abrazando su carpeta con más fuerza. Mientras caminaban hacia el elevador, Tomás se preguntaba qué diablos estaba haciendo. Tenía una empresa que dirigir y problemas reales que resolver, pero algo en esa niña lo había tocado de una manera que no lograba explicar. Y por primera vez en mucho tiempo sus problemas empresariales parecían menos importantes que la historia que estaba a punto de escuchar. La sala de juntas del piso 20 tenía ventanales enormes que daban vista a toda la ciudad. Emma se sentó en una de las sillas de cuero, que era tan grande que sus pies no tocaban el suelo. Frente a ella tenía un plato con fruta, yogurt y un jugo de naranja que Tomás había pedido que le trajeran. «¿Mejor?», preguntó Tomás sentándose frente a ella. Emma asintió mientras masticaba una fresa. «Ahora sí, cuéntame sobre tu mamá». Emma dejó el tenedor y abrió su carpeta con cuidado, como si fuera un ritual que había practicado muchas veces. «Mi mamá se llama Rebeca López Hernández. Tiene 28 años y estudió Administración de Empresas en la UNAM. Aquí está su título». Le pasó una copia del diploma a Tomás, quien se sorprendió de ver que tenía mención honorífica. «Se graduó con honores», comentó. «Sí, mi mamá es muy inteligente, siempre está leyendo libros sobre trabajo y empresas. Dice que si no estudias te quedas atrás». Emma sacó otra hoja. Esta es la carta de recomendación de su jefe anterior, el señor Martínez. Dice que mi mamá era la mejor en resolver problemas con los empleados y que nunca faltó al trabajo. Tomás leyó la carta. Efectivamente, hablaba de una empleada excepcional, proactiva y confiable. ¿Y por qué dejó ese trabajo? La cara de Emma se puso seria porque yo me enfermé, tuve neumonía y tuvieron que hospitalizarme una semana. Mi mamá faltó 3 días para cuidarme y cuando regresó, su jefe le dijo que las madres solteras eran problemáticas y que mejor buscara otro trabajo. Tomás sintió una punzada de incomodidad. Conocía esas prácticas, no las aprobaba, pero sabía que existían. Y desde entonces ha estado buscando trabajo. Sí, pero es difícil. Cuando va a las entrevistas y dicen que es mamá soltera, las personas cambian su cara como si tener una hija fuera algo malo. Emma sacó una lista escrita a mano con letra cuidadosa. Mi mamá ha ido a 17 entrevistas en TR meses. Hice la lista para llevar el control. La mayoría ni siquiera le dicen por qué no la contratan. Tomás tomó la lista. Reconoció varias empresas competidoras. Al final de la hoja, con letra más pequeña, estaba escrito Grupo Altamira, rechazada sin entrevista. Emma, tu mamá sabe que estás aquí. La niña movió la cabeza nerviosa por primera vez. No, exactamente. Ella está en el hospital y no puede hablar mucho, pero yo escuché cuando habló por teléfono con mi tía ayer. Dijo que si no conseguía trabajo esta semana, nos íbamos a ir a vivir a P. Puebla con ella. ¿Y tú no quieres irte? No, exclamó Emma con fuerza. Mi escuela está aquí, mis amigos están aquí. Además, mi mamá no quiere irse tampoco. Ella dice que en la ciudad hay más oportunidades, pero que tal vez ya no hay oportunidades para nosotras. Emma sacó el último documento de su carpeta. Esto lo escribí yo anoche en el hospital. Es una carta para usted. Tomás tomó la hoja. Era papel de cuaderno escolar con la letra redonda y cuidadosa de una niña de 7 años. Estimado señor de la empresa Altamira, mi mamá Rebeca es la mejor mamá y la mejor trabajadora del mundo. Ella me cuida, trabaja muy duro y nunca se rinde. Si le dan una oportunidad, van a ver que ella puede hacer cualquier cosa. Yo prometo que si mi mamá trabaja aquí, nunca va a causar problemas. Por favor, consideren darle el trabajo. Atentamente, Emma López. Tomás terminó de leer y se quedó en silencio por un momento largo. Emma lo observaba con ansiedad. Emma, necesito preguntarte algo importante. ¿Por qué tu mamá está en el hospital? ¿Es grave? Los doctores dicen que tiene anemia muy fuerte y que está muy cansada. Dice que es porque no hemos podido comprar vitaminas ni carne en varias semanas. Todo nuestro dinero se va en la renta y mi escuela. No tienen seguro médico. Emma negó con la cabeza. Mi mamá dice que el seguro cuesta mucho dinero y que primero está la comida y la escuela. Tomás se levantó y caminó hacia la ventana.
Desde ahí podía ver el hospital público donde presumiblemente estaba Rebeca López. Se imaginó a esa mujer enferma y preocupada, sin saber que su hija de 7 años había tomado el metro sola para venir a salvaguardar su futuro. Emma, ¿quieres que vayamos a ver a tu mamá? Los ojos de Emma se iluminaron. ¿En serio, usted vendría conmigo? Sí. Creo que es hora de que conozca a Rebeca López en persona. Emma saltó de la silla y comenzó a guardar todos los papeles en su carpeta con cuidado. Señor Aguirre, esto significa que tal vez mi mamá sí puede conseguir el trabajo. Tomás la miró. Esa niña había hecho algo que ningún adulto había logrado en años. Hacerlo cuestionar sus propias decisiones. ¿Significa que vamos a averiguarlo, Emma? Vamos a averiguarlo. El hospital general estaba abarrotado como siempre. Tomás nunca había entrado a un hospital público y el contraste con las clínicas privadas que conocía lo golpeó inmediatamente. Había gente esperando en los pasillos, sentada en el suelo y un olor a desinfectante mezclado con sudor y ansiedad. Emma caminaba delante de él con la seguridad de quien conoce el camino. Se movía entre las personas con cuidado, disculpándose cuando tenía que pasar. Es en el tercer piso, le dijo a Tomás mientras esperaba en elevador. Cuarto 312. Comparte la habitación con 5 señoras más. Cuando llegaron al cuarto, Tomás tuvo que contenerse para no reaccionar. 6 camas estaban apretujadas en un espacio que debería tener máximo 4. Las mujeres dormían o miraban al techo con expresión perdida. El ruido era constante. Monitores, conversaciones, llantos de niños en el pasillo. Emma se dirigió directamente a la cama junto a la ventana. Mami, ya llegué. Te traje una sorpresa. Rebeca López estaba acostada con los ojos cerrados y la piel pálida. Era una mujer joven, delgada, con el cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada. Tenía una vía intravenosa en el brazo izquierdo. Al escuchar la voz de Emma, Rebeca abrió los ojos lentamente. Emma, mi amor, ¿cómo llegaste hasta acá? Te dije que te quedaras con la señora Carmen. Mami, te presento el señor Tomás Aguirre. Es el jefe de la empresa Altamira. Rebeca miró a Tomás con confusión. Luego a Emma, luego otra vez a Tomás. Intentó incorporarse en la cama. ¿Qué, Emma? ¿Qué hiciste? Fui a la entrevista por ti, mami. Le platiqué al señor Aguirre sobre tu trabajo y él quiso conocerte. El color que le quedaba en la cara a Rebeca desapareció completamente. Señor, discúlpeme, mi hija no debería haber esto. Es muy vergonzoso. Emma, ¿cómo se te ocurre? Tomás se acercó a la cama. Señora López, no se preocupe. Emma hizo lo correcto. ¿Cómo se siente? Estoy bien, es solo cansancio. Mintió Rebeca, aunque era obvio que estaba lejos de estar bien. Señor Aguirre, en serio, no tenía que venir hasta acá. Mi hija es muy decidida, pero esto no es apropiado. Al contrario, me parece muy apropiado. Emma me contó sobre su experiencia y revisé su currículum. Me gustaría ofrecerle una entrevista formal cuando se sienta mejor. Rebeca lo miró con desconfianza. Una entrevista, pero ustedes ya rechazaron mi aplicación hace 2 meses. Eso fue un error de nuestro sistema. Me gustaría que lo considerara otra oportunidad. Emma tomó la mano de su madre. Mami, ¿vías? Te dije que si alguien te conocía de verdad te iba a dar el trabajo. Rebeca miró a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. Luego se dirigió a Tomás. Señor Aguirre, agradezco mucho su amabilidad, pero usted y yo sabemos que esto no es normal. No quiero que sienta lástima por nosotras. No es lástima, señora López, es reconocimiento. Su hija me mostró su portafolio y sus recomendaciones. Tiene un perfil excelente. En ese momento, una enfermera se acercó a la cama. Señora López, necesito hablar con usted sobre el tratamiento. Los estudios muestran que necesita por lo menos una semana más de hospitalización, pero la enfermera miró a Tomás y a Emma dudando si continuar. Pero no tenemos seguro médico, terminó Rebeca. Ya lo sé. Mañana me dan de alta y seguiré el tratamiento en casa. Señora, con todo respeto, usted no puede irse mañana. Su hemoglobina está muy baja y no tengo opción, interrumpió Rebeca. No puedo pagar una semana aquí. Tomás escuchó la conversación en silencio. Miró a Emma,
que apretaba la mano de su madre con fuerza, y tomó una decisión. Enfermera, ¿con quién tengo que hablar sobre el tratamiento de la señora López? Con el doctor Ramírez. Pero él no va a estar hasta mañana. Está bien. Voy a hacer unas llamadas. Tomás salió del cuarto con su teléfono. Durante los siguientes 30 minutos, Emma escuchó fragmentos de conversaciones. Sí, es una emergencia. Necesito que contacten a mi abogado. Sí, autorización médica completa. Una semana mínimo. Cuando regresó, tenía una expresión determinada. Señora López, he hablado con mi equipo legal. Necesitamos localizar a un familiar suyo que pueda autorizar el traslado a una clínica privada. ¿Qué? No, señor Aguirre, eso es imposible. Yo no puedo pagar. No va a pagarlo usted. Es un beneficio que ofrecemos a candidatos en proceso de entrevista. Eso no es verdad, dijo Rebeca. Ninguna empresa hace eso. La nuestra sí. Emma miraba a los dos adultos sin entender completamente lo que pasaba, pero sabiendo que algo importante estaba cambiando. Mi tía Rosa tiene mis papeles, dijo en voz baja. Ella puede firmar por mi mamá si es necesario. Perfecto, tiene su número. Una hora después, los abogados del grupo Altamira habían contactado a la tía Rosa, quien llegó al hospital nerviosa y confundida. Después de explicarle la situación y conseguir su autorización, Rebeca fue trasladada en ambulancia privada a una clínica en Polanco. Emma se durmió en el auto durante el trayecto. Tomás la llevó a su casa, dejó dinero para que la vecina la cuidara y se aseguró de que pudiera visitar la madre al día siguiente. Esa noche, por primera vez en años, Tomás no revisó emails antes de dormir. En lugar de eso, se quedó despierto pensando en una niña de 7 años que había hecho algo que él, con toda su experiencia empresarial, nunca había logrado mostrarle lo que realmente significaba luchar por alguien más. Emma se convirtió en una presencia familiar en las oficinas del grupo Altamira. Llegaba cada mañana a las 8 en punto, saludaba a Patricia en recepción y se instalaba en una pequeña mesa que Tomás había mandado poner en el área de espera. Llevaba libros de la escuela, colores y siempre una libreta donde anotaba todo lo que veía. Buenos días, Emma, la saludaba cada empleado que pasaba. Buenos días, señor Martín. ¿Cómo está su presentación para hoy? Respondía ella, porque ya se sabía los nombres de todos y sus proyectos. Los trabajadores de Altamira habían comenzado a buscar excusas para pasar por recepción. Emma tenía una manera especial de hacer preguntas que los hacía sentir importantes. ¿Y usted qué hace exactamente en marketing? Le preguntó a Sandra, una ejecutiva que normalmente era muy seria. Bueno, me encargo de que la gente conozca los productos de la empresa, explicó Sandra sentándose junto a Emma. Como cuando mi mamá me dice que las zanahorias son deliciosas para que me las coma, aunque no me gusten tanto. Sandra se rió. Algo así, pero más honesto. Nosotros realmente creemos que nuestros productos son buenos. Ah, entonces es diferente. Mi mamá también cree que las zanahorias son buenas para mí. Pero yo creo que solo quiere que crezca más alta. Durante los primeros días, Tomás observaba estas interacciones desde lejos. Era increíble cómo Emma lograba que personas que normalmente apenas se saludaban en los pasillos se detuvieran a conversar con ella y luego entre ellos. Sin embargo, había algo que lo molestaba profundamente. Había comenzado a revisar los archivos de recursos humanos, específicamente las aplicaciones rechazadas de los últimos 2 años. Lo que encontró lo dejó sin dormir. Una tarde llamó a Mónica Herrera, la directora de RH, a su oficina. Mónica, necesito que me expliques este proceso de selección. ¿Cuál específicamente, señor Aguirre? Tomás puso sobre el escritorio una pila de aplicaciones rechazadas. Estas todas son mujeres, todas tienen experiencia excelente y todas fueron rechazadas en la fase inicial. Sin entrevista. Mónica se puso incómoda. Señor Aguirre, nosotros seguimos estrictamente los criterios que la empresa ha establecido. ¿Qué criterios? Porque en ninguna parte de nuestras políticas dice que rechacemos madres solteras. No, no es así exactamente. Es que, bueno, buscamos perfiles que se adapten a la cultura de la empresa, personas que puedan dedicar tiempo completo, hacer viajes, trabajar horas extras cuando sea necesario y automáticamente asumes que una madre soltera no puede hacer eso. No es que asuma, señor Aguirre,
Es que por experiencia sabemos ¿Qué experiencia, Mónica? ¿Cuántas madres solteras hemos contratado en los últimos 2 años? Mónica guardó silencio. Responde la pregunta. Ninguna, señor Aguirre, pero es porque las estamos descartando antes de que tengan oportunidad de demostrar de que son capaces. Tomás tomó una aplicación específica de la pila. Rebeca López Hernández, graduada con honores, 5 años de experiencia, excelentes recomendaciones, rechazada sin entrevista. ¿Por qué? Déjeme revisar el archivo. Mónica buscó en su computadora. Aquí dice que no cumplía con el perfil familiar requerido. Perfil familiar. ¿Desde cuándo tenemos eso como criterio? Es una práctica que hemos manejado informalmente. Buscamos personas sin complicaciones familiares que puedan interferir con su rendimiento. Tomás sintió que se le subía la sangre a la cabeza. ¿Y quién autorizó esa práctica? Mónica se quedó callada por un momento muy largo. Usted, señor Aguirre, en la junta directiva del año pasado, cuando hablamos de optimizar los recursos humanos, Tomás sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Recordó vagamente esa junta, pero no recordaba haber autorizado específicamente discriminar a madres solteras. Tráeme las minutas de esa junta. Mónica regresó 10 minutos después con los documentos. Tomás leyó su propia firma autorizando criterios de selección más estrictos para garantizar la dedicación completa de los empleados. Se había centrado tanto en los números y la eficiencia que había autorizado discriminación sin darse cuenta. Su propia firma había impedido que Rebeca López tuviera una oportunidad. Mónica, quiero que prepares un reporte completo de todas las aplicaciones rechazadas en los últimos 2 años usando estos criterios. ¿Para qué, señor Aguirre? Para ver cuánto talento hemos desperdiciado por nuestros prejuicios. Esa tarde, mientras Emma coloreaba en su mesa, Tomás la observó con otros ojos. Esa niña había venido a reclamar justicia para su madre. Sin saberlo, había expuesto un sistema que él mismo había creado y que estaba lastimando a familias como la suya. Emma, ¿cómo está tu mamá hoy? Mejor, señor Aguirre. Ya puede caminar un poquito y dice que el doctor está contento con sus análisis. Me da mucho gusto escuchar eso, señor Aguirre. Dime, ¿usted cree que mi mamá va a conseguir el trabajo? Tomás la miró. Esa pregunta tan simple cargaba todo el peso de sus decisiones pasadas y futuras. Emma, creo que tu mamá va a tener la oportunidad que se merece y creo que eso es lo más importante. Emma sonrió y siguió coloreando. Tomás regresó a su oficina con una decisión tomada. Era hora de que conociera realmente a Rebeca López, no como el CEO que estaba arreglando un error, sino como el hombre que necesitaba entender que había estado haciendo mal todo este tiempo. Rebeca estaba sentada en la cama de la clínica privada cuando Tomás llegó. Ya no tenía la palidez extrema de días anteriores, pero aún se la veía frágil. Llevaba una bata de hospital azul y tenía el cabello recogido en un moño. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que no había estado ahí antes. Señor Aguirre, dijo sin sonreír cuando él entró. Necesitamos hablar, por supuesto. ¿Cómo se siente? Mejor, gracias, pero no vine aquí a hablar de mi salud. Tomás se sentó en la silla junto a la cama. Había esperado este momento desde que autorizó el traslado, sabiendo que Rebeca no era el tipo de mujer que aceptaría caridad sin hacer preguntas. Hice mi tarea, señor Aguirre, continuó Rebeca señalando una laptop que estaba sobre la mesa. La enfermera me prestó su computadora y investigué sobre usted y su empresa. ¿Y qué encontró? Encontré que usted es conocido por ser un empresario justo y exitoso. También encontré los artículos donde habla de responsabilidad social y oportunidades para todos muy inspiradores. Tomás sintió que venía el golpe. Pero también encontré algo más interesante, los testimonios de mujeres en foros de empleo, mujeres que han aplicado a su empresa y han sido rechazadas sistemáticamente. Mujeres como yo. Rebeca tomó una hoja de papel de la mesa. ¿Sabe qué tienen en común todas estas historias? Que somos madres solteras, divorciadas o viudas. Todas con experiencia excelente, todas rechazadas, sin explicación. Señora López, no he terminado, lo interrumpió Rebeca con firmeza. Durante estos días, mientras Emma me contaba sobre su nueva rutina en su empresa, me di cuenta de algo. Usted no me está ayudando por bondad, me está ayudando porque se sintió culpable. Tomás guardó silencio.
¿Y sabe qué es lo más triste de todo esto? Que mi hija de 7 años tuvo que hacer lo que ningún adulto responsable hizo. Confronter la injusticia de frente. Tiene razón, admitió Tomás finalmente. Perdón que tiene razón. Revisé nuestros archivos. Hemos rechazado sistemáticamente a mujeres como usted y lo peor es que yo autoricé esas prácticas sin darme cuenta de lo que estaba haciendo. Rebeca no esperaba esa respuesta directa. Encontré mi propia firma autorizando criterios de selección que en la práctica discriminan a madres solteras. Su aplicación pasó por mi escritorio y yo la rechacé sin siquiera leerla. Usted personalmente rechazó mi aplicación. Sí. Firmé un documento que decía que no cumplía con el perfil familiar de la empresa. Ni siquiera sabía qué significaba eso en términos prácticos. Rebeca se quedó callada por un momento largo. Tomás podía ver que estaba procesando esta información. ¿Sabe qué es lo que más me duele, señor Aguirre? No es que me haya rechazado, es que usted representa todo lo que nos hace fracasar a las mujeres como yo. Como ustedes, los ejecutivos exitosos, toman decisiones en juntas, firman papeles, aprueban políticas y nunca ven las caras de las personas que resultan afectadas. Para usted, yo era solo una aplicación más que no cumplía con sus criterios de eficiencia. Tomás sintió cada palabra como una bofetada, pero para mí esa aplicación representaba la diferencia entre quedarnos en la ciudad o tener que irnos a Puebla. Representaba poder pagar un doctor cuando Emma se enfermara. Representaba no tener que escoger entre comprar medicina o comida. Señora López, sé que no hay excusa para lo que pasó, pero quiero que sepa que va a cambiar todo porque conoció a mi hija, que va a ser diferente porque yo pude ponerle cara a sus estadísticas. Rebeca se incorporó más en la cama. ¿Sabe qué me da más coraje? ¿Qué necesitó que una niña de 7 años le enseñara lo que significa la justicia? ¿Qué necesitó ver a una familia al borde de la quiebra para darse cuenta de que sus políticas empresariales afectan vidas reales? Tomás se quedó en silencio. No había nada que pudiera decir para defenderse. Mi esposa dijo finalmente, mi esposa Carolina también dejó su carrera cuando nació nuestra hija. Decía que era temporal, que cuando la niña creciera podría regresar al trabajo. Y regresó, no murió en un accidente cuando nuestra hija tenía 3 años. Nunca tuvo la oportunidad de volver a trabajar y yo nunca me di cuenta de lo que había sacrificado hasta ahora. Rebeca lo miró con una expresión diferente. Durante todos estos años construyendo mi empresa, pensé que estaba siendo eficiente y justo, pero en realidad estaba perpetuando el mismo sistema que le quitó oportunidades a mi esposa. ¿Y qué va a hacer con esa información, señor Aguirre? Tomás la miró directamente a los ojos. Voy a cambiar todo lo que esté en mis manos cambiar y voy a empezar ofreciéndole una entrevista real con mi equipo completo bajo criterios transparentes. Y si no paso la entrevista, entonces no pasa, pero será porque no es la candidata adecuada para el puesto, no porque sea madre soltera. Rebeca asintió lentamente. Está bien, señor Aguirre. Acepto su entrevista, pero con una condición. ¿Cuál? Que Emma no sepa nada de esta conversación. Para ella, usted sigue siendo el héroe que salvó a su mamá. Emma estaba en la sala de espera de la clínica balanceando las piernas mientras leía un libro de cuentos cuando Tomás salió del cuarto de su madre. Tenía una expresión seria que la niña no había visto antes. ¿Cómo está mi mami?, preguntó cerrando el libro. Está mucho mejor. De hecho, creo que mañana ya la van a dar de alta. Emma sonrió. ¿En serio? ¿Ya podemos irnos a casa? Sí. Pero antes quiero preguntarte algo importante. ¿Tú qué piensas de que tu mamá tenga una entrevista de trabajo real? Emma lo miró confundida. No, ya tuvo la entrevista. Yo pensé que por eso usted nos había ayudado. No, Emma. Yo los ayudé porque era lo correcto, pero tu mamá todavía necesita hacer una entrevista formal para conseguir el trabajo. La cara de Emma cambió. Eso significa que tal vez no le van a dar el trabajo. Significa que va a tener la oportunidad de demostrar que es la mejor candidata, pero es posible que no sea el trabajo adecuado para ella o que ella no sea la adecuada para el trabajo. Emma se quedó callada por un momento. Señora Aguirre, ¿usted cree que mi mamá es buena para el trabajo? Creo que tu mamá es una mujer muy inteligente y preparada, pero eso lo tiene que decidir todo el equipo de la empresa, no solo yo. Emma asintió, pero Tomás podía ver que estaba preocupada. 3 días después,
Rebeca estaba en casa recuperándose y preparándose para la entrevista que tendría el lunes siguiente. Emma había regresado a la escuela, pero todas las tardes iba a las oficinas de Altamira a hacer tarea y a platicar con los empleados que ya consideraba sus amigos. El viernes por la tarde, Emma estaba más callada que de costumbre. Sandra de marketing se acercó a su mesa. Emma, ¿estás bien? Te veo preocupada. Sandra, ¿puedo preguntarte algo? Claro, dime, ¿tú crees que mi mamá va a pasar la entrevista? Sandra se sentó junto a ella. ¿Por qué lo preguntas? Porque escuché que estaba hablando por teléfono con mi tía Rosa. Mi mamá le dijo que si no conseguía este trabajo, ya no iba a buscar más aquí en la ciudad. Que mejor nos íbamos a Puebla. Sandra sintió una punzada en el corazón. ¿Tu mamá dijo eso? Sí. Dijo que ya había vendido algunos muebles y que si no pasaba la entrevista del lunes iba a terminar de vender todo y cancelar el contrato de la casa. Ya vendió muebles. Emma asintió. La mesa del comedor y el sillón de la sala. Dijo que necesitaba dinero para pagar las cuentas que se acumularon mientras estaba en el hospital. Sandra no sabía qué decir. Había pensado que Rebeca estaba en una situación difícil, pero no sabía que estaba al borde de irse de la ciudad. Emma, ¿le has dicho esto al señor Aguirre? No, mi mamá dice que no debo molestar al señor Aguirre con nuestros problemas familiares. Dice que ya ha hecho mucho por nosotras. Esa tarde, cuando Tomás pasó por recepción, Sandra lo interceptó. Señor Aguirre, ¿puedo hablar con usted un momento? Claro, Sandra. ¿Qué pasa? Es sobre Emma y su mamá. Creo que hay algo que usted debería saber. Sandra le contó la conversación que había tenido con Emma. Tomás escuchó en silencio, sintiendo como se le hacía un nudo en el estómago. Ya vendió muebles. Eso dice Emma. Y aparentemente si no pasa la entrevista del lunes, se van a ir a Puebla inmediatamente. Tomás se dirigió a la mesa donde Emma estaba terminando su tarea de matemáticas. Emma, ¿puedo sentarme contigo? Claro, señor Aguirre. Sandra me contó que tu mamá está pensando en irse a Puebla si no consigue el trabajo aquí. Emma se puso tensa. No debía haber dicho nada. Mi mamá dice que son problemas nuestros, no suyos. Emma, Moraine, tú no hiciste nada malo, pero necesito que me ayudes a entender algo. ¿Tú quieres que tu mamá tenga esta entrevista? Sí, ¿pero qué? Pero tengo miedo de que no la pasen y entonces va a ser mi culpa que tengamos que irnos. Tomás sintió como si le hubieran dado un puñetazo. Emma, escúchame bien. Nada de lo que pase va a ser tu culpa. Tú hiciste algo muy valiente al venir aquí por tu mamá. Pero si ella no pasa la entrevista, será porque no era el trabajo correcto para ella, no porque tú hiciste algo mal. Emma lo miró con lágrimas en los ojos. Señor Aguirre, ¿usted puede hacer que mi mamá pase la entrevista? No, Emma. Eso no sería justo para tu mamá ni para la empresa, pero puedo prometerte que va a tener una oportunidad real y justa. Emma se limpió las lágrimas. Y si no pasa, vamos a encontrar otra solución. Pero Emma, yo creo que tu mamá va a sorprender a todo el equipo. Esa noche Tomás no pudo dormir. El lunes no era solo una entrevista de trabajo. Era el momento en que su empresa demostraría si realmente había aprendido algo o si seguía siendo el mismo lugar que rechazaba a mujeres como Rebeca López, sin darles una oportunidad real. Y por primera vez en su carrera, Tomás Aguirre tenía más miedo de una entrevista de trabajo que la propia candidata. El lunes por la mañana, Rebeca llegó al grupo Altamira vistiendo un traje azul marino que había comprado en una tienda de segunda mano. Se había levantado a las 5 de la mañana para planchar la ropa, repasar sus notas y desayunar con Emma antes de llevarla a la escuela. Mam, te ves muy bonita, le había dicho Emma mientras se peinaba. Gracias, mi amor. ¿Estás nerviosa? Un poquito. ¿Tú estás nerviosa? También un poquito, había admitido Rebeca. Pero las dos vamos a estar bien sin importar lo que pase. Ahora, sentada en la sala de espera del piso 15, Rebeca respiraba profundo. Patricia la había recibido con una sonrisa cálida y le había ofrecido café que ella había rechazado porque no quería que le temblaran las manos. A las 10 en punto, una mujer joven salió del elevador. Señora López, soy Carmen Vega, asistente de recursos humanos. El comité está listo para recibirla.
Rebeca siguió a Carmen por un pasillo que no conocía. Pasaron frente a oficinas con paredes de vidrio donde la gente trabajaba concentrada en sus computadoras. Todo se veía moderno y profesional, muy diferente a los lugares donde había trabajado antes. Por aquí, por favor, dijo Carmen abriendo la puerta de una sala de juntas. 5 personas estaban sentadas alrededor de una mesa rectangular. Rebeca reconoció a Tomás, quien estaba en un extremo, y le hizo un gesto discreto de aliento. Los otros 4 eran desconocidos, 2 mujeres y 2 hombres, todos vestidos formalmente y con carpetas frente a ellos. Buenos días, dijo Rebeca manteniendo la voz firme. Buenos días, señora López, respondió una de las mujeres, una señora de unos 50 años con cabello corto. Soy Mónica Herrera, directora de Recursos Humanos. Permítame presentarle al equipo. Mónica presentó a cada uno. Jorge Mendoza, director financiero, Patricia Ruiz, gerente de operaciones, Carlos Vega, supervisor del área donde estaría la vacante disponible. Por favor, tome asiento, dijo Mónica. Rebeca se sentó frente al comité, colocó sus manos sobre la mesa y esperó. Señora López, comenzó Mónica, hemos revisado su currículum y sus referencias. Son muy impresionantes. ¿Puede contarnos por qué está interesada en trabajar con nosotros? Estoy interesada porque el Grupo Altamira tiene una reputación sólida en el mercado y porque la posición de coordinadora de recursos humanos me permitiría aplicar mi experiencia en un entorno más desafiante, respondió Rebeca con claridad. ¿Cómo manejaría la presión de trabajar en una empresa más grande que las anteriores? Preguntó Jorge. He trabajado bajo presión toda mi vida, señor Mendoza. Como madre soltera, he aprendido a manejar múltiples responsabilidades simultáneamente y a encontrar soluciones creativas cuando los recursos son limitados. Esas habilidades se traducen perfectamente al ambiente laboral. Tomás observó cómo Rebeca no esquivaba el tema de ser madre soltera, sino que lo presentaba como una fortaleza. Los otros miembros del comité parecían sorprendidos por su franqueza. Veo que tuvo un periodo de desempleo reciente, comentó Patricia Ruiz. ¿Puede explicarnos las razones? Mi hija se enfermó y necesité cuidarla. Mi empleador anterior consideró que eso era incompatible con mis responsabilidades laborales, así que decidimos que era mejor que yo buscara nuevas oportunidades. ¿Y cómo podemos estar seguros de que eso no volverá a pasar? Preguntó Carlos. Rebeca lo miró directamente. No pueden estarlo, señor Vega. Así como no pueden estar seguros de que usted no vaya a enfermarse o de que el señor Mendoza no vaya a tener una emergencia familiar, la diferencia es que yo he demostrado que puedo manejar crisis personales sin descuidar mis responsabilidades profesionales. Tengo 5 años de historial laboral que lo comprueban. Hubo un momento de silencio incómodo. Tomás contuvo la respiración. Señora López, dijo Mónica, ¿qué haría si tuviera que elegir entre una junta importante y cuidar a su hija enferma? La misma pregunta que ustedes se harían si tuvieran que elegir entre una junta importante y cuidar a un padre enfermo, respondió Rebeca sin vacilar. Buscaría alternativas, delegaría responsabilidades, reprogramaría lo que fuera posible, pero si realmente fuera una situación de vida o muerte, elegiría a mi familia, igual que cualquiera de ustedes. Jorge se inclinó hacia adelante. Su honestidad es refrescante, pero nos preocupa el compromiso a largo plazo. Señor Mendoza, llevo 7 años siendo madre soltera. En ese tiempo he mantenido un empleo estable. He estudiado 2 diplomados por las noches. He cuidado a mi hija y he mantenido un hogar. ¿Realmente cree que mi compromiso está en duda? Patricia Ruiz sonrió involuntariamente. ¿Qué cambios propondría en nuestro departamento de recursos humanos? Antes de proponer cambios, necesitaría entender mejor sus procesos actuales, pero basándome en mi experiencia, creo que hay oportunidades de mejorar los criterios de selección para asegurar que contraten al mejor talento disponible, independientemente de su situación personal. Mónica y Tomás intercambiaron miradas. La entrevista continuó por 40 minutos más. Rebeca respondió cada pregunta con profesionalismo, inteligencia y una honestidad que desarmó a todo el comité. No intentó esconder su situación, pero tampoco la usó como excusa. Cuando terminó, le pidieron que esperara afuera mientras deliberaban. 5 minutos después, Mónica salió de la sala. Señora López, el comité ha tomado una decisión unánime.
Nos gustaría ofrecerle la posición. Rebeca sintió que las piernas le temblaban, pero se mantuvo serena. Gracias, es un honor. Hay solo un detalle, añadió Tomás saliendo de la sala. Antes de que firme el contrato, necesito preguntarle algo directamente. Rebecca lo miró con suspicacia. ¿Esta oferta es realmente por mis méritos o es un remorso bien vestido? Tomás sonrió. Señora López, después de lo que acabamos de presenciar, puedo asegurarle que esta oferta es porque usted es exactamente lo que esta empresa necesita. Su hija tenía razón. Usted es la mejor candidata que hemos visto en mucho tiempo. 3 meses después de firmar el contrato, Rebeca ya había establecido su rutina en el grupo Altamira. Llegaba cada mañana a las 8, revisaba los reportes del día anterior y comenzaba su trabajo de transformar el Departamento de Recursos Humanos desde adentro. Su oficina estaba en el 10º piso con una vista parcial de la ciudad. No era la más grande, pero tenía suficiente espacio para su escritorio, una pequeña mesa de reuniones y en una esquina una silla extra donde Emma se sentaba cuando venía después de la escuela. Buenos días, Rebeca, la saludó Sandra cuando pasó frente a su oficina. Buenos días, Sandra. ¿Cómo va el proyecto de la campaña nueva? Muy bien, gracias por preguntar. Oye, ¿ya llegó Emma? Llega en media hora. Hoy tiene examen de matemáticas mañana, así que va a estudiar aquí. Sandra sonrió. Emma seguía siendo la mascota oficiosa de la empresa, pero ahora su presencia tenía un propósito diferente. Ya no era la niña que había venido a salvar a su madre, sino la hija de una empleada respetada que ocasionalmente necesitaba un lugar seguro para hacer tarea. Esa mañana Rebeca tenía una junta importante. Había preparado un reporte sobre los procesos de contratación de los últimos 6 meses y los resultados eran reveladores. Señores, comenzó dirigiéndose al comité ejecutivo. Desde que implementamos los nuevos criterios de selección, hemos visto cambios significativos en nuestro proceso de contratación, proyectó una gráfica en la pantalla. Hemos aumentado en un 40% la diversidad de nuestros candidatos finales. Más importante aún, el nivel de cualificación promedio de nuestros nuevos empleados ha subido considerablemente. Jorge Mendoza levantó la mano. ¿Qué significa eso en términos de productividad? Los empleados contratados bajo los nuevos criterios han mostrado índices de retención más altos y evaluaciones de desempeño superiores al promedio de la empresa. Tomás, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. ¿Qué cambios específicos han hecho la diferencia? Principalmente eliminar las evaluaciones subjetivas sobre adecuación cultural y reemplazarlas con criterios objetivos de competencia. También implementamos entrevistas a ciegas para las primeras etapas del proceso. Mónica Herrera, que inicialmente había resistido algunos de los cambios de Rebeca, asintió. Los resultados hablan por sí solos. Hemos contratado a candidatos excelentes que antes habríamos descartado automáticamente. ¿Cómo quién?, preguntó Patricia Ruiz. Carmen Morales, la nueva coordinadora de finanzas. Madre divorciada, 2 hijos, 10 años de experiencia. Bajo el sistema anterior no habría pasado de la primera revisión. Ahora es una de nuestras empleadas con mejor evaluación. Rebeca cambió a la siguiente diapositiva. También Luis Herrera, nuestro nuevo supervisor de operaciones, es padre soltero de una niña con discapacidad. Necesita horarios flexibles para citas médicas. Su productividad es 30% superior al promedio del departamento. ¿Y los costos?, preguntó Jorge. Los costos de contratación han bajado porque tenemos menos rotación de personal. Los empleados que se sienten valorados por quienes son, no solo por lo que producen, tienden a quedarse más tiempo. Cuando terminó la presentación, Tomás la acompañó de regreso a su oficina. Excelente trabajo, Rebeca. Gracias, señor Aguirre. Pero esto es apenas el comienzo. ¿Qué tienes en mente? Estoy preparando una propuesta para revisar toda nuestra cultura empresarial, no solo recursos humanos, sino cómo nos relacionamos entre departamentos, cómo manejamos el equilibrio, trabajo, familia, cómo medimos el éxito. Tomás se detuvo. Eso es ambicioso. Es necesario. Hemos visto que cambiar la contratación funciona, pero si no cambiamos el ambiente donde llegan estos empleados, eventualmente se van a ir. Emma apareció corriendo por el pasillo. Mami,
Saqué 10 en el examen de matemáticas. ¡Qué maravilloso, mi amor! Rebeca abrazó a su hija. ¿Ya saludaste al señor Aguirre? Hola, señor Aguirre. ¿Sabe qué? Mi maestra dice que soy muy buena explicando problemas a mis compañeros. En serio, eso es genial, Emma. Sí. Y ayer le ayudé a Sofía con una división muy difícil. Mi mami dice que ayudar a otros es la mejor manera de aprender. Tomás miró a Rebecca. Tu hija tiene razón. Ayudar a otros es la mejor manera de aprender. Esa tarde, después de que Emma terminara su tarea y se fuera con Rebecca, Tomás se quedó en su oficina pensando. Los últimos meses habían sido los más gratificantes de su carrera, no por los números o las ganancias, sino por algo más profundo. Su asistente tocó la puerta. Señor Aguirre, llegó el reporte que pidió sobre la revisión de casos pasados. Tomás abrió el documento. Era una lista de todas las candidatas que habían sido rechazadas en los últimos 2 años usando los criterios antiguos. Había 64 nombres, 64 mujeres como Rebeca que nunca tuvieron una oportunidad real. 64 familias que quizás tuvieron que mudarse, cambiar planes o aceptar trabajos por debajo de sus capacidades. 64 historias como la de Emma, niñas y niños, cuyos futuros se vieron afectados por decisiones tomadas en juntas ejecutivas por personas que nunca conocerían sus nombres. Tomás cerró el reporte y tomó una decisión. Era hora de dar el siguiente paso. No podía cambiar el pasado, pero sí podía asegurarse de que el futuro fuera diferente y tenía la sensación de que Rebeca López iba a ser la persona perfecta para ayudarlo a hacerlo. Meses después de la junta donde Rebeca presentó su propuesta de transformación cultural, el Grupo Altamira era una empresa diferente, no solo en papel, sino en la manera como las personas se relacionaban, trabajaban y crecían juntas. Emma corría por los pasillos del piso X, ya no como una visitante excepcional, sino como parte natural del ecosistema de la empresa. A los 8 años se había convertido en una especie de embajadora informal entre los empleados y sus hijos. Los viernes por la tarde, cuando varios padres traían a sus niños a la oficina, Emma organizaba actividades en la sala de recreo que Rebeca había logrado implementar. Emma, ¿puedes ayudar a Miguelito con su tarea de ciencias?, le pidió Carmen Morales, la coordinadora de finanzas que Rebeca había mencionado en su reporte. Claro, vamos, Miguel, las plantas son súper fáciles de entender. Tomás observaba desde su oficina cómo Emma explicaba pacientemente el ciclo del agua a 3 niños más pequeños. Era viernes a las 5 de la tarde y en lugar del silencio habitual de una oficina al final del día, había risas de niños y conversaciones relajadas entre los empleados que no tenían prisa por irse a casa. Toc, toc. Rebeca apareció en la puerta de su oficina. Tiene 1 minuto, señor Aguirre. Siempre tengo tiempo para ti, Rebeca. Fácil. Quería mostrarle los resultados del primer semestre con los nuevos programas. Rebeca se sentó frente al escritorio de Tomás y abrió una carpeta. La retención de empleados subió a 92%. La productividad general aumentó 18%. Pero lo más importante, nuestras evaluaciones internas de satisfacción laboral están en el nivel más alto en la historia de la empresa. Esos números son extraordinarios. Y mire esto, Rebeca señaló una gráfica. Las solicitudes de empleo aumentaron en 200%. Aparentemente nuestra reputación como empleador ha cambiado completamente en el mercado. Tomás revisó los números, pero había algo más que le llamaba la atención. Rebeca, ¿has pensado en lo que viene después? ¿Cómo digo? ¿Has transformado esta empresa en tiempo récord? ¿Cuáles son tus planes a futuro? Rebeca se recargó en la silla. Honestamente, señor Aguirre, estoy exactamente donde quiero estar. Este trabajo me permite crecer profesionalmente, estar cerca de Emma y hacer algo que realmente importa. Y si te dijera que otras empresas me han contactado para preguntarme sobre nuestros procesos, quieren contratar consultoría para implementar cambios similares. Los ojos de Rebeca se iluminaron. En serio, 3 empresas grandes el mes pasado y ayer me llamó alguien del gobierno de la ciudad. ¿Quieren saber si estarías interesada en liderar un programa piloto para mejorar las prácticas de contratación en el sector público? Rebeca se quedó callada por un momento. Eso significaría que podrías impactar a miles de familias como la tuya, familias que pasan. Por lo mismo que ustedes pasaron hace 1 año.
Por la ventana podían ver a Emma enseñándole a otro niño cómo hacer figuras con origami. La pequeña había crecido, no solo físicamente, sino en confianza y seguridad. Ya no era la niña que había llegado sola a una entrevista de trabajo porque su madre estaba en el hospital. Ahora era una niña que sabía que tenía un lugar en el mundo, que sus ideas importaban y que los adultos podían cambiar cuando era necesario. ¿Sabe qué me da más orgullo, señor Aguirre? ¿Qué? Que Emma ya no recuerda cómo era antes. Para ella es normal que las empresas sean justas, que los jefes escuchen a sus empleados, que los niños puedan venir a las oficinas cuando es necesario. Esta es su normalidad. Tomás sonrió. Esa es la mejor medida de éxito que he escuchado. Pero mire, Rebeca señaló hacia el área común donde varios empleados estaban recogiendo sus cosas. Mientras sus hijos jugaban, Luis puede llevar a su hija a terapia los martes sin tener que inventar excusas. Carmen puede trabajar desde casa cuando Miguel está enfermo. Sandra puede tomar sus clases nocturnas porque sabemos que eso la hace mejor empleada, no peor. Y todo empezó con una niña de 7 años que se negó a aceptar que las cosas no podían cambiar. Rebeca asintió. Emma me enseñó algo muy importante ese día. Me enseñó que a veces los adultos necesitamos que alguien más pequeño nos recuerde lo que es correcto. Y tú me enseñaste que liderar no es solo tomar decisiones desde una oficina, es entender cómo esas decisiones afectan vidas reales. Se quedaron en silencio observando cómo Emma se despedía de sus amigos mientras Rebeca terminaba de guardar sus papeles. Señor Aguirre, sobre esa oportunidad con el gobierno. Sí. ¿Cree que podríamos empezar como un proyecto de fin de semana? Me gustaría mantener mi trabajo aquí, pero también ayudar a otras empresas. Creo que esa es una idea perfecta, Rebeca. Emma llegó corriendo a la oficina. Mami, ya nos vamos. Prometiste que íbamos a comprar ingredientes para hacer galletas. Sí, mi amor, ya nos vamos. Señor Aguirre, ¿quiere venir a cenar con nosotras? Mi mami hace las mejores galletas del mundo. Tomás miró a Rebeca, quien asintió con una sonrisa. Me encantaría, Emma. Mientras salían del edificio, Tomás pensó en lo mucho que había cambiado su vida en menos de un año. Ya no era solo el CEO exitoso que manejaba una empresa próspera. Era alguien que había aprendido que el verdadero éxito se mide en historias como la de Emma y Rebeca. Y por primera vez en mucho tiempo estaba ansioso por descubrir que otras historias estaban esperando ser escritas. ¿Te gustó la historia de Emma y Rebeca? Esta pequeña de 7 años nos enseñó que a veces los cambios más importantes comienzan con la valentía de una persona que se niega a aceptar la injusticia. Su determinación no solo transformó el destino de su familia, sino que cambió toda una empresa y las vidas de decenas de empleados. Es increíble cómo una niña logró lo que muchos adultos no se atreven a hacer. Confrontar un sistema injusto y exigir una oportunidad real. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza para cambiar las cosas. Suscríbete al canal para más historias inspiradoras como esta, donde exploramos cómo las decisiones humanas pueden transformar vidas enteras. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber que estas historias llegan a corazones en todo el mundo y que como Emma hay personas valientes en cada rincón del planeta dispuestas a luchar por lo que es justo.